Hola chicos, otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis súper bien. Y bueno, aquí traigo otro vídeo y en este caso tiene que ver con el que se corresponde en vuestro libro con la unidad 6, ¿vale? Que es el que se llama las instituciones romanas, me parece. No, las instituciones políticas, ¿vale? Y bueno, pues vamos allá, ¿vale? Como siempre, verlo con atención y no os despistéis, por favor. Venga, vamos allá. Bien, pues vamos allá. Como he dicho, es el tema que se corresponde en vuestro libro con la unidad 6, ¿vale? Que en este caso lleva por título las instituciones políticas. Es verdad que de este tema ahora os va a resultar bastante familiar, os va a sonar, eso espero, porque ya lo hemos visto creo que en el tema 2, ¿vale? Porque yo recogí un poquito durante la época de la República toda la magistratura que existían y ahora pues vamos a verla un poquito más en profundidad, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, primero una clasificación de las instituciones principales que había. Durante todas las tres etapas de Roma, que ya sabéis que tenemos monarquía, república e imperio, estas instituciones políticas han ido cambiando. Entonces yo creo que debemos situarnos durante la época de la república, porque es cuando mejor estaban asentadas estas instituciones políticas, ¿sí? Bien, entonces dentro tenemos tres, que son la magistratura, el Senado y las asambleas. Entonces vamos a ir viendo una por una, desglosando. Vamos primero con la magistratura. Bien, deciros que un magistrado era simplemente una persona que poseía un poder ejecutivo en algún ámbito de la sociedad. Bien, comentaros cositas. Primero, una carrera política en la antigua Roma duraba alrededor de 10 años, O sea que imaginaos. Y entonces, creo que esto ya se comentó, la persona que quería dedicarse a algo que tuviera que ver con la política tenía que realizar lo que se llama el cursus honorum. ¿Y qué es el cursus honorum? Pues es el nombre que recibe ese periodo de tiempo en el que una persona tiene que formarse para llegar al grado más alto de una magistratura. El grado más alto de una magistratura es la magistratura de cónsul. Por lo tanto, cualquier persona que quisiera llegar a ser cónsul, antes tenía que pasar por los distintos escaloncitos de la pirámide que tenéis ahí hasta llegar a cónsul. Quiere decir que tú tenías que empezar siendo, como veis ahí, cuestor, luego ser edil, luego ser pretor, lo de tribuno de la plebe vamos a ponerlo ahí entre paréntesis, que ahora hablamos de ello, luego ser censor y por último ya podrías convertirte en cónsul. Si no, no. Primero hay que pasar por todo. En eso consiste el cursus honorum en la antigua Roma, en pasar primero, desempeñar todos esos puestos hasta llegar al puesto más alto. Por eso en muchas ocasiones solía durar 10 años o incluso más de 10 años, ¿vale? Más cositas que deciros de aquí. Os recuerdo que también comentamos que los hombres, porque obviamente las mujeres no podían ejercer ningún tipo de magistratura, los hombres que se dedicaban a esto no recibían ningún salario por ello. Quiere decir que a ellos se entregaban a Roma y no recibían nada a cambio. Lo que recibían era el orgullo y la fama, pues, de ser un personaje ilustre, un personaje noble en la sociedad romana, ¿vale? Bien, pues vamos ahora a ir viendo en qué consistía primero cada una de esas magistraturas. Bien, vamos a empezar con el cuestor y el edil. Bien, ¿quién era el cuestor? El cuestor es simplemente una persona responsable de controlar las finanzas y los bienes de la antigua Roma. Es una persona que apunta en su tablilla o en su pergamino todos esos procesos económicos que Roma tiene que desempeñar. ¿Qué dinero se destina a esto? ¿Qué dinero se destina a este ejército, a este pueblo, a esta actividad? ¿Vale? Entonces el cuestor se encarga de llevar ese orden, ¿no? Se encarga de que los ciudadanos paguen cuando tienen que hacerlo, ¿vale? Es como una especie de hacienda actualmente, ¿no? Es una persona que se encarga de tener bajo control todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, con el mundo de las finanzas en la antigua Roma. Ese sería el cuestor y es el puestecito más bajo de esa pirámide que hemos ido viendo. Bien, luego llegamos al edil. El edil es una persona que se encarga de la administración municipal.
es decir, se encarga del orden público, pero en este sentido uno de los papeles que más desempeñaba un edil era el de organizar y controlar todo el espectáculo. Entonces la persona que era edil se encargaba, pues no sé, si en Roma se iban a celebrar los Juegos Píticos, por ejemplo, pues entonces el edil se encargaba de que en esos juegos hubiese pues una batalla de gladiadores, hubiese una carrera en el circo, ¿vale? El edil era el que se encarga de contratar a esas personas para que organicen espectáculos. Esa era su labor principal, aparte de administrar de una manera municipal, ¿vale? Es la persona responsable de esos espectáculos, por así decirlo, ¿vale? Bien, siguiente, pasamos al pretor. Bien, el pretor es una persona que se encarga también de administrar, pero desde el punto de vista judicial. Y aquí hay que especificar porque existen en Roma dos tipos de pretores. Tenemos el pretor que se denomina pretor urbano tal cual y el pretor que se denomina peregrino. La diferencia, como el propio nombre indica, es que el pretor urbano se va a encargar de toda la justicia que tenga que ver con lo que ocurre dentro de la ciudad de Roma y el pretor peregrino se va a encargar de todo lo que ocurre fuera, de todo lo que ocurra a las personas extranjeras o lo que ocurra en la provincia romana, ¿vale? Esa es la diferencia, pero los dos son una figura bastante importante ya dentro de la escalerita que vamos subiendo hasta llegar a cónsul y se encargan de eso, de una administración de la justicia, de que todo esté en orden, ¿vale? Bien. Y ahora, antes he mencionado en la escalerita cuando ha aparecido el tribuno de la plebe, que era importante dejarlo entre paréntesis, porque es un puesto que no siempre estuvo durante toda la etapa, pero que sí el pueblo más pobre consiguió erigir esa figura, ¿no? Bien, entonces, un tribuno de la plebe es una persona que se encarga de defender al pueblo frente a los abusos de algunos magistrados o de algunos cónsules que fuesen poderosos y quisieran abusar del pueblo, por ejemplo. Entonces un tribuno de la plebe es el defensor del pueblo llano, ¿vale? Del pueblo más pobre. Y fijaos que el tribuno consiguió tener una serie de derechos, como en este caso el derecho a veto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si en el Senado, por ejemplo, que ahora hablaremos de él, si en el Senado se decretaba una ley que perjudicaba a las personas más pobres o más desfavorecidas, el tribuno tenía derecho a vetarla, tenía derecho a decir no estoy de acuerdo y entonces no voy a aprobar esta ley. Y si el tribuno la vetaba, la ley no se podía aprobar. Por lo tanto, tenía una gran cualidad, un gran beneficio para ese pueblo llano, para esa parte del pueblo romano que era más pobre y que no tenía los mismos privilegios que los ciudadanos, como ya vimos en el tema anterior, ¿vale? Bien, también tenía inviolabilidad. ¿Qué quiere decir inviolabilidad? Quiere decir que ese puesto no podía ser tocado. Quiero decir que si durante un año un cónsul decretaba que el tribuno la figura del tribuno de la plebe tenía que desaparecer, no podía ser así, porque tenía condición de inviolabilidad. Por lo tanto, ese puesto siempre tenía que estar, el de tribuno de la plebe. Bueno, y también ya decir que sí que tenía ciertas limitaciones, como es el hecho de que su función la tenía que ejercer, pero siempre dentro de Roma. No podía, su poder no traspasaba fuera de la ciudad de Roma, ¿vale? Bien, quedaos con lo de tribuno de la plebe porque fue uno de los representantes o de los cargos más importantes en lo que se refiere al pueblo, ¿vale? Bien, seguimos. Tenemos también al censor. ¿Qué es un censor? Pues como su nombre indica, es el que se encarga de realizar un censo de la ciudad y de la sociedad en ese momento. Entonces es una persona que simplemente se encarga de determinar cuántas personas pertenecen aquí a esta tribu, cuántas pertenecen a la otra, ¿vale? Es una persona que recoge los datos y los nombres de todas las personas que nacen, todas las personas que fallecen, ¿vale? Y también además elaboraba todos los años, anualmente, una lista de los miembros del Senado. Ya su nombre lo indica, el censor. Bien, y por último llegamos, repito, al máximo escalafón, que es el de cónsul. Bien, un cónsul, recordaros siempre que
que en Roma no podía solo existir un cónsul, sino que siempre tenía que tener un compañero, por lo tanto siempre eran dos cónsules en los que ejercían esa labor, para que se evitase que alguno de ellos pues intentara hacer algo fuera de la ley, intentara robar, intentara ser un poco corrupto. Entonces siempre había dos personas para equilibrar la balanza de alguna manera. Bien, pues ser cónsul era uno de los cargos más importantes y es el que tiene el máximo poder ejecutivo. Son responsables de tomar decisiones en cualquier ámbito, sobre el ejército, sobre las finanzas, sobre los espectáculos, y además son los que se encargan de convocar al Senado para tomar cualquier decisión que tenga que ver con la ciudad de Roma, ¿vale? Repito que es más importante y que siempre hay dos personas, dos cónsules que están al mando, porque los romanos consideraban que una persona sola podía abusar de ese poder y no ejercerlo de la manera correcta. Por lo tanto, siempre había dos cónsules y además cada año estos puestos se renovaban. Se volvía a votar y se volvía a elegir a dos cónsules distintos, o si el Senado lo consideraba, a los dos mismos del año anterior, pero siempre había que hacer esa votación primero, ¿vale? Bien, pues hasta ahí la magistratura. Pasamos ahora al Senado, que también ya hemos hablado de él en varias ocasiones, y el Senado pues era un consejo, un órgano que era de consulta, era para ser consultado sobre cualquier tema que tuviese alguna repercusión sobre la sociedad romana, y en una época se sabe que llegó a estar formado hasta por 600 hombres, imaginaos 600 hombres para ponerse de acuerdo allí todos, ¿no? Bien, pues 600 hombres, y que para pertenecer al Senado primero tenía que haber desempeñado alguna de las magistraturas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el Senado está compuesto por personas de mayor edad. Sí, son personas que se consideran más sabias porque en los años le han dado esa autoridad para dictar leyes acordes y coherentes, ¿no? Que a lo mejor una persona joven pues todavía no podía tener por el proceso de madurez. Bien, por algunas de sus funciones, por destacar algunas, pues tenemos que vigilan que la religión se cumpla, que controlan también las finanzas, reciben a embajadores de otras provincias romanas, y algunas veces si tenían que tomar o decretar alguna medida, alguna alerta, pues ahí estaban ellos, dictaban sentencias, se ponían de acuerdo, votaban si había que someter alguna ley como la de elegir a los cónsules o a cualquier otra magistratura, pues ellos se elegían, se levantaban, estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, y si la mayoría estaba de acuerdo, pues se aprobaba, ¿vale? Es muy importante, y sobre todo en la época republicana, que es cuando va a tener mayor importancia y mayor apogeo el Senado. Muy bien, y ya por último, para terminar, tenemos la asamblea, que también son muy importantes en estas instituciones políticas. Bien, las asambleas en latín reciben el nombre de comitia, y en Roma tenemos que distinguir tres comitias principales. Tenemos la comitia curiata, la comitia centuriata y la comitia tributa. Bien, ¿en qué consistían cada una de estas tres asambleas o comitias? La comitia curiata es simplemente la asamblea de los patricios. Si recordáis, en el tema anterior, los patricios eran los ciudadanos de pleno derecho, eran ciudadanos que tenían todos los derechos de ciudadanía y que podían ejercer poder y que eran de la clase privilegiada. Bien, pues en los comités curiata simplemente se celebraban asambleas con los patricios, nada más. Bien, los comités quinturiatas son las asambleas en las que intervienen todas las clases sociales. Quiere decir, aquí en este tipo de asambleas son muy importantes los tribunos de la plebe, porque aquí es donde ellos intervienen, donde ellos toman y transmiten a las demás clases qué está ocurriendo en el pueblo más bajo, ¿no? En el pueblo llano. Entonces son asambleas en las que se reúnen todas las clases sociales. Bien, y por último tenemos los comités tributa, y los comités tributa son las asambleas de
plebeyos, ¿vale? Y aquí lo que se hace es el pueblo llano, el pueblo que tiene una categoría más inferior, se reúne con su tribuno de la plebe y les pone algunas quejas o algunas cosas que debían de mejorar, ¿vale? Y luego ese tribuno de la plebe es el que se encarga de transmitirlas en los comitia quinturiata que acabamos de mencionar, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la unidad 6, ¿bien? Repito, muy importante quedaros con esos tres tipos, que tenemos magistratura, que tenemos al Senado y que tenemos la asamblea. Y dentro de la asamblea distinguimos entre la curiata, la quinturiata y la tributa. Bueno chicos, hasta aquí el tema 6 del libro, ¿vale? Lo mismo, ya recibiréis la propuesta de ejercicio, no sé cuándo. Cuando comience la semana, ¿vale? Y que nada, que para cualquier duda o algo que no haya quedado claro ya tenéis mi correo, que me preguntáis lo que queráis de verdad y que os cuidéis muchísimo, que no salgáis de casa y que espero que nos veamos ya muy pronto, ¿vale? Os mando un besazo y nos vemos muy pronto. Chao.